Buenas, mi nombre es Ademar y en este pequeño video que voy a hacer a continuación voy a explicar cómo se puede crear lo que sería una agenda en TK-Inter propiamente en Python, evidentemente TK-Inter como usuario de Python, de esta modalidad. Por ejemplo, es una agenda sumamente rústica, sumamente básica, pero que da los conceptos básicos para poder empezar a trabajar un poquito más sobre ello, ya teniendo una interfaz de usuario e incluso al final explico un poquito la parte de lo que sería cómo sería este ejercicio y cómo puede salir mucho mejor añadiendo la parte de lo que es la persistencia de datos. Vale, vamos a ello. Primero que nada, la parte del código. Ya evidentemente sabemos que como tenemos que hacer para TK-Inter tenemos que importar la librería y de igual manera voy a estar trabajando de manera simultánea con lo que es la librería de TK y con la librería de TK-Inter y más específicamente con la librería de TTK. Ahora, primero que nada, a mí se me pareció muy cómodo realmente realizar a la hora de realizar lo que es la agenda. Me parece muy buena idea realizarlo con lo que sería el apartado de el widget de Tree View propiamente, porque lo que me interesa es poder ver todos los usuarios que yo voy a tener. Por ejemplo, pongo mis nombres, vamos a verlo, simplemente hacemos esto. eh, así. Y aquí esto profundizo un poquito más en la parte de la explicación, le doy dos opciones para que me arroje y me guarde propiamente el valor que ya yo le estoy introduciendo aquí presionando lo que es Enter o propiamente el botón. Entonces, al yo hacer Enter, me va a guardar aquí ya directamente. En este caso, esta es mi dirección, por ejemplo, número 2 me va a arrojar un error. Y ahorita explico por qué es error y cómo se puede solucionar también. Y propiamente vamos a ello. Ahora, vamos a eliminar esta parte que nos interesa por ahora. Vamos a ello. Entonces, primero que nada, en este caso, evidentemente, tenemos que desarrollar lo que es la raíz, lo definimos ya de una vez, junto con el respectivo main loop para que cada vez que se abra no se cierre automáticamente. Y ahora vamos a la parte de lo que pueden ser las etiquetas, ya sea de una entrada propiamente o de los botones. Por ejemplo, en este caso solo tiene un botón que es el de para agregar el usuario propiamente. En este caso es mucho más sencillo, o por lo menos se me hizo mucho más sencillo a mí, realizar este desarrollo de código utilizando lo que es la opción de bind. Bind es como si fuera el command de algunas operaciones que ya se permiten, de algunas etiquetas, de algunos widgets propiamente, mejor dicho, que ya lo tienen incluido el command. En este caso el bind es para realizar esos comandos o esas operaciones, es poder habilitar que yo quiero que la operación, es poder decir, yo quiero que el sistema me haga esto en el momento en el que pase esto, en el sentido de, sin llegar al sentido de lo que puede ser los condicionales de los if o do while o for. En este caso es, lo que quiero es que si el usuario me pincha en un botón, como se puede evidenciar aquí, si en el usuario me pincha en este botón o me presiona enter mientras alguna de todos estos entries, de todos estos campos de entrada están marcados, están seleccionados, si presiona enter o el botón, el archivo lo que va a hacer es recopilar los datos que tenga aquí y me los va a meter en el árbol. En este caso, propiamente, lo que es el árbol lo defino aquí abajo con lo que sería todo lo que son las columnas, como es las partes más importantes, el nombre, apellido, teléfono, email, dirección. Y luego, para los bin, propiamente. Los bin, en este caso, uso dos. Me interesa la parte del botón, o sea, que lo que yo quiero es, principalmente, cuando yo rellene todo lo que son estos datos, el nombre, apellido, teléfono, etcétera, cuando yo rellene y pinche el botón, se me introduzcan en el árbol. O si quiero que cuando yo rellene cualquiera de estos campos yo presiono Enter, se me va a rellenar, pero se me va a rellenar de manera completa, en el sentido de si yo relleno solo el nombre, me va a crear un ID donde solo tenga el nombre. Si yo relleno solo el apellido y así sucesivamente. Ahora, en este caso, para lo que es el evento que va a suceder, la acción que va a ocurrir a lo largo del bin, en el caso del botón, lo hacemos con el botón 1. Este es para el botón derecho. Si se quiere botón izquierdo, al revés, disculpen. Si se quiere, esto es para el botón izquierdo, el botón 1. Botón 2 sería para el botón derecho y botón 3 es un botón central del ratón. Y en el caso del Enter, porque evidentemente lo quise programar así de esta manera, porque también hay veces que simplemente no queremos presionar un botón, sino simplemente presionar la tecla de Enter
es con return propiamente. Y tenemos que definir la función y la acción que va a ocurrir. En este caso yo la llamé nuevo usuario y por buenas prácticas a mi parecer, las funciones siempre las voy a definir en la parte de arriba. En este caso. Y esta es la parte más interesante, porque esto es lo que me permite a mí ir variando lo que va entrando y lo que no. Ahora tengo que evidentemente capturar los valores y en este caso, como vemos, es el nombre es nombre propiamente la identidad de lo que quieres obtener, el valor de ese campo entry de nombre y almacenarlo, que lo almacene en una variable nombre. Así yo cada vez, y lo mismo para el apellido, para el número de teléfono, lo mismo para el correo. Así, si yo en realidad hiciese esto, por ejemplo, aquí siempre me va a aparecer nombre. En cambio, por otro lado, si yo quito esta parte, si yo quito las comillas, siempre que el usuario me introduzca una variable, me la va a capturar el sistema y me la va a introducir posteriormente donde yo le pida que me la introduzca. En este caso también defino un contador simplemente por el hecho de que realmente esto es un ejercicio de que en el momento en el que yo agarro e introduzco el primer dato, para introduzco el primer dato, el sistema me va a estar dando un error. Este error que me está dando es porque ya, para explicarlo mejor, se va a ver más simple. Si lo muestro, ahora, por ejemplo, yo que tengo otro usuario muy parecido, dirección 2 me da este error. El ítem en la posición 0 ya existe. Esto pasa porque cada vez que yo presiono el botón de este botón de pinchar o el botón de entry al yo seleccionar al tener alguno de estos campos seleccionados, lo que hace el sistema es que me vuelve a hacer una llamada de la función. Como me lo vuelve a llamar y el contador para yo poder operar con él lo tengo definido ya en 0, no importa cuántas veces yo haga un aumento de contador, porque lo que me hace el sistema es, primero me da la llamada al sistema, primero me da la llamada a la definición, sí, a la propia definición, me captura los valores correspondientes que yo tenga, me los inserta en el árbol, en la agenda, en este caso como he decidido llamarla, y posteriormente me llama el contador. Aquí la función se para y termina. La función termina completamente y se resetea el valor del contador a 0. Esto es cada vez que introduzcas. Esto es muy interesante y este ejercicio es la parte de lo que quería llegar realmente, que es la parte más interesante. Este ejercicio se puede ampliar muchísimo, ya sea modificando lo que es la parte del contador, que en lugar de ser una variable ya definida en 0, sea por ejemplo una librería que vaya almacenándome los valores, una librería que comience vacía y que me vaya almacenando los valores del contador en cada una de las partes de la librería, así yo llevo un tracking constante de lo que serían los valores que va teniendo el contador y me va a permitir ir añadiendo valores nuevos sin que me arroje este error de que ya existe. Y en este otro caso también que se puede hacer muy interesante en el de persistencia de datos es realizar simplemente una conexión con una base de datos, ya sea SQL o no SQL, que lo que me haga es un volcado, primero que me haga un volcado de datos de los usuarios que ya yo tengo en esa base de datos, me los vuelque sobre el árbol y me los muestre por pantalla, me los muestre en este contenido propiamente. Una vez me los vuelque, simplemente hago por ejemplo, sobre una base de datos SQL, hacemos una consulta de SQL donde buscamos el último valor ya introducido y le aumentamos uno al contador para así poder ir añadiendo valores nuevos. Como lo comenté en el principio del video, en este caso es una agenda sumamente básica, sumamente rústica, que es simplemente una manera de introducción que funciona bastante bien y es bastante cómoda. Ya que se me está abriendo varias veces por el presionar el play. Ahí estaríamos. Entonces, simplemente es eso. Es un ejercicio bastante básico, bastante introductorio, pero que cumple con muchas funciones porque nos permite, primero que nada, el aprender cómo almacenar o mejor dicho, cómo almacenar, no, cómo capturar el valor que tenemos en una entrada, en una variable de texto, propiamente, y en este caso lo hago en una sola línea, pero se puede igualmente hacer de múltiples líneas, cómo realizar operaciones que estén por teclado, en el sentido de el enter, o propiamente con el propio ratón o el trackpad propiamente, que es en este sentido lo que sería el botón U. Y de esta manera si introducimos un poquito lo que es el bin y vemos cómo usarlo y ya de por sí vemos cómo realizar funciones un poco más complejas y más elaboradas. Porque incluso, como lo comenté, este proyecto se puede ampliar haciéndolo contra una base de datos para mantener una persistencia de datos
y así tener una agenda mucho más amplia y que cada vez que yo ejecute el programa no se me borren todos los datos que yo introducí, porque en este caso el sistema no me está almacenando ningún dato realmente, solo me los está mostrando en pantalla, mientras el sistema está en ejecución. En el momento en el que el sistema se detiene, todos estos datos se borran. Entonces, es un pequeño ejercicio que puede ser de mucha ayuda y realmente expandirse mucho más. Espero les haya gustado. Como siempre, en la descripción del video está el enlace al GitHub con el código correspondiente.